Buen día a todos. Hoy hablaremos de un texto periodístico de gran trascendencia en la actualidad. De gran trascendencia, ¿de qué texto hablarás? Hablaremos del artículo de opinión. Y sí, es un testigo fiel del transcurrir del tiempo y en sus páginas el hombre y la mujer se ven retratados en sus medianas y en sus angustias existenciales. Pueden reflejar problemáticas actuales o temas de interés general según el punto de vista del autor que puede ser compartido o cuestionado por los lectores. ¿Y qué es un artículo de opinión? Es un texto periodístico, como lo dije anteriormente, perteneciente al género de opinión en el que un autor manifiesta el sentir o el pensar sobre un asunto que despierta el interés de la opinión pública. ¿Y de qué pueden tratar estos textos? Pues verás, los artículos de opinión tratan sobre diferentes temáticas como política, economía, sociedad, espectáculos, deportes y entre otros temas de la actualidad que despiertan un interés en el lector. El artículo de opinión tiene una estructura definida que consta de una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. ¿Nos podrías explicar qué contiene cada una de estas? Claro que sí. En la introducción se presenta la controversia y la postura del autor, y también se le puede dar una anticipación a los argumentos. Mientras que en el cuerpo o desarrollo se dan la presentación de los argumentos sobre los que se sostiene la opinión. Mientras que en el cuerpo o desarrollo se dan la presentación de los argumentos sobre los que se sostiene la opinión, es decir, se fundamenta el punto de vista del autor del texto. Generalmente, los artículos de opinión no tienen una extensión máxima de las ideas secundarias y terciarias. Lo importante es que fundamentes correctamente tu punto de vista. En las conclusiones se da la apelación final, es decir, se invita a los lectores a una reflexión sobre el tema o el caso discutido. Ahora que sabemos qué es y cómo hacerlo, ¿por qué no mencionamos sus características? Está bien, pues verán, el objetivo fundamental del artículo de opinión es expresar una postura y ofrecer valoraciones, opiniones y análisis sobre temas de interés público para orientar o influir al lector. Una de las características principales de estos textos es que siempre van firmados por su autor, que por lo general es una persona que goza de prestigio y autoridad en relación con determinados temas. No necesariamente tiene que ser un periodista. ¿Y cómo logramos que los lectores se interesen por estos textos? Pues verás, es necesario que el artículo de opinión tenga un título original, atractivo y no cuente con más de dos ideas centrales identificables para presentarse como una sólida unidad de sentido y así poder atraer más lectores y ser más difundido. Trata temas variados, pero siempre y cuando estos temas sean actuales, relevantes y pertinentes. Los articulistas gozan de gran libertad expresiva como para abordar los temas que van a tratar como deseen, quedando a criterio personal el tono y la perspectiva como se asumirá, así como el nivel de formalidad en cómo va a estar dirigida a sus lectores. Además, debes tener en cuenta que este texto cuenta con una subjetividad que está atravesada por el pensamiento y el criterio propio de un individuo dado. Me refiero a la percepción y valoración personal o parcial sobre un asunto o idea, es decir, los lectores no están obligados a estar de acuerdo con el punto de vista del autor. Cada uno puede tener un criterio propio o un pensamiento diferente. La finalidad de un artículo de opinión es abrir el debate, mover la reflexión y brindar una mirada crítica y personal sobre cualquier aspecto de la realidad humana. En cuanto al lenguaje, el artículo de opinión en general es libre. Los articulistas procuran hacerlo con un lenguaje claro para llegar así a todo público y lograr una mayor repercusión. Pero oigan, el artículo de opinión también cuenta con unos subgéneros que les expondremos a continuación. Es importante hablar de los subgéneros que tiene el artículo de opinión, los cuales son la columna y el editorial. Hey, pero la columna y el artículo no son lo mismo.
A pesar de que el artículo y la columna son textos que se utilizan para que diferentes autores puedan expresar sus posturas o opiniones, se diferencian mucho por la forma en la que son redactados y la estructura que los conforma. El artículo de opinión se debe seguir una estructura, mientras que en la columna de opinión no es necesario seguir una estructura determinada. La forma en la que la columna está escrita depende únicamente del autor. Por otra parte, hay que recordar que la sección escrita por un columnista es una sección que está compuesta por los textos de diversos autores, a diferencia del artículo de opinión que está escrita por un solo articulista. También se diferencia en que la columna periodística suele ser planteada las opiniones de una forma literaria, mientras que en el artículo de opinión no. Se debe tener en cuenta que la columna es generalmente firmada por personas de relevancia pública y un reconocido prestigio. Bueno, en otra parte, la editorial se trata de un artículo sin firma en el que se expresa la opinión del periódico sobre un tema de la actualidad. Por lo general, aparece en el comienzo de un diario. Esta intenta convencer al lector de su postura e influir en su comportamiento. Cada vez aprendemos más sobre el artículo de opinión, pero ¿no es necesario también informarnos sobre su contexto histórico? Claro que sí, hablemos un poco de historia. Ciertos autores dividen la historia del periodismo en 3 etapas: periodismo ideológico, informativo e interpretativo. Consideremos que la primera etapa del periodismo, la ideológica, es un periodismo netamente utópico. La creciente ola de noticias a través del mundo hace que se vayan masificando las publicaciones, todas a servicio de la religión, el Estado, la monarquía o la democracia. Al crecer la empresa de la noticia a principios del siglo pasado, prolifera el periodismo informativo. Al principio, el periodismo era sinónimo de opinión, pero luego el desarrollo ideológico de la gente de la objetividad tomó un valor negociable. Pero la prensa conservó su cúmulo apelativo, los géneros de opinión. A continuación, daremos un ejemplo de artículo de opinión, escrito por Victor Humberto Clemenceau, quien fue un médico, periodista y político francés. El artículo que escribió fue El uso de las redes sociales y el atraso escolar. Es innegable el beneficio que han traído consigo las redes sociales, en el aspecto de la enorme facilidad que aportan para la comunicación intercontinental y el traslado en tiempo real de la información, pero en los últimos años han traído desórdenes y hasta riesgos para los usuarios y para quienes los rodean. Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más obesas, no logran despegarse del asiento frente al monitor de su computadora. Otros no despegan sus dedos de sus celulares y BlackBerry, perdiendo no solo tiempo de interacción real con humanos tangibles, especialmente sus familiares, sino también postergando sus tareas y estudios por preferir seguir obsesivamente la menor tontería que aparezca en alguna de esas redes sociales, llegando en la mayoría de los casos a caer en la compulsión y obsesión. Entonces, se habla ya de adicción a las redes sociales. Esta enfermedad aumenta enormemente y miles de personas pierden no solo materias escolares, algunas hasta el año escolar por completo e incluso el trabajo, cuando desatienden en su totalidad sus deberes por atender cualquier novedad en las redes, aunque sea algo totalmente absurdo. Por otra parte, también aumentan los casos de jóvenes agredidos por otros usuarios, quienes los acosan y suben fotos o videos humillantes de sus incautas víctimas, quienes las más de las veces dan información privada a cualquiera que quiera interactuar con ellas sin pensarlo antes y solo se enteran del video o foto cuando otro conocido les manda la información. Es entonces que se dan cuenta de su error, pero demasiado tarde. Su imagen está dañada y es casi imposible de borrar del internet. Por eso es mejor usar las redes sociales para lo que son hechas. Pero cuidado, no caer en la adicción ni descuidar los estudios. Pueden ser muy entretenidas, pero al final existe el mundo real y para sobrevivir con él se necesitan conocimientos reales fuera de la realidad virtual. Muchas gracias.